Ok, bueno, pues bienvenidos todos a Un Café con el Pastor. Como ustedes lo saben, estamos hablando de los héroes de la fe, grandes héroes de la fe. Hemos hablado ya de los héroes del Antiguo Testamento, no todos, pero los más importantes los hemos tocado. Y hemos iniciado con los del Nuevo Testamento. Hablamos de dos de los que fueron elegidos como ujieres, como edecanes, para atender las mesas. Hablamos primero de Esteban, luego hablamos de Felipe. Extraordinarias enseñanzas nos dieron ellos dos. Luego hablamos del apóstol Pablo, que también fue un hombre que no estuvo con Jesús, sino que tuvo un encuentro con él posterior. No le fue rebelde a la visión. Y hoy vamos a hablar de uno que sí estuvo con Jesús, de un grande héroe de la fe que sí estuvo con él, que es el apóstol Pedro. Así es que hoy vamos a hablar de él. Y ya conocen ustedes la dinámica. En cualquier momento ustedes pueden levantar su manita virtual para hacer algún comentario o pregunta. Eh, Mientras tanto, pues le vamos avanzando. Quisiera, por favor, entonces que todos abrieran sus Biblias en Lucas capítulo 5 y vamos a leer a partir del verso 1. Vamos a ver si puedo compartirlo con ustedes, al menos este primer pasaje. Lucas capítulo 5, verso 1. Ok, aquí lo tienen ustedes. Bien, dice la palabra aconteció, lo voy a leer hasta el verso 11, ¿ok? Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra embarcación para que vinieran a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Pues gracias, Señor, por esta palabra que tú tienes para todos nosotros el día de hoy. Yo te pido, Señor, que pueda ser revelada al espíritu, que pueda ser revelada al corazón de cada persona en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Que esta plática trascienda, Señor, solamente la mente y que pueda llegar hasta el espíritu y generar cambios, Señor, en las vidas de cada persona, en el nombre de Jesús. Eh, Así es que, como ustedes pueden darse cuenta, aquí en el Evangelio de Lucas se hace un relato pues extraordinario de cómo fue que Pedro llegó a conocer a Jesús.
en este relato nos está mostrando el momento exacto de ese encuentro. Por lo que podemos ver de este relato, Jesús ya predicaba entre la gente y ya tenía cierta fama, dado que podemos ver una multitud de personas venían tras de él para escucharle. Así es que Jesús, buscando un sitio adecuado para poderles predicar, llegó a la playa y allí vio unas barcas de pescadores que estaban desocupadas en ese momento. Así es que le pidió permiso al pescador, le pidió permiso para usar una de esas barcas y que la apartara un poco de la tierra para tener la distancia suficiente para poder hablar desde allí. Y el dueño de aquella barca, como ustedes se pueden dar cuenta, pues era nada menos que Pedro. Eh, Pedro, junto con otros compañeros pescadores, estaban allí lavando las redes para guardarlas. Como ustedes pueden ver, habían tenido una mala noche, habían trabajado mucho y no habían pescado nada, no habían encontrado mantos de peces. Así que no estaban muy felices, que digamos. Sin embargo, Pedro accedió a la petición de Jesús de que tomara la barca y la impulsó un poco para atrás para que pudiera desde allí dar su plática. No nos dice el Evangelio cuánto habrá durado aquella plática, aquella enseñanza que Jesús dio aquel día, pero para cuando Jesús terminó, los pescadores ya habían terminado de lavar sus redes. Me imagino que solamente estaban esperando a que Jesús terminara su plática para ya retirarse. Ya tenían listas las redes, ya las habían lavado, ya las habían doblado, ya estaban listos para irse. Pero Jesús, cuando descendió de la barca, le dijo a Simón Pedro que se internara nuevamente en el mar y echara nuevamente las redes para pescar. Es una petición completamente difícil. Habían trabajado toda la noche, no habían encontrado nada, estaban cansados, habían lavado las redes. Jesús podría haberles dicho, hey, no laven las redes porque las van a usar. No, permitió que las lavaran, permitió que las doblaran, permitió que estuvieran listos para irse y cuando ya estaban por irse, entonces Jesús les dice, hey, 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 vuelvan a entrar y echen otra vez las redes. Eh, eh, Me parece que era todo esto con un plan, lo que Jesús estaba haciendo. Y bueno, ellos, habiendo tenido una noche decepcionante, le dijeron a Jesús, hey, mira, nosotros ya lo intentamos durante toda la noche sin éxito, no hay mantos de peces. Sin embargo, le dijo Pedro, en tu nombre echaremos nuevamente las redes. Algo de la plática de Jesús le movió a Pedro. Algo vio Pedro en Jesús diferente, un predicador diferente, un predicador que hablaba de una manera diferente, que hablaba con fe, no sé, algo diferente vio en él, que le dijo, en tu nombre, porque tú lo dices, nada más porque tú nos lo estás pidiendo, nada más porque tú nos lo pides, echaremos nuevamente las redes. Volver a echar las redes implicaba tomar la barca, desenredarlas, ir hacia adentro del mar, o sea, trabajar nuevamente probablemente 2 o 3 horas para hacerlo. Y además Pedro sabía que pues en la mañana no era el momento propicio para pescar, sino que se pescaba de noche, pero de todas maneras, en el nombre, porque Jesús se los había dicho, entonces echarían nuevamente esas redes. Así es que nuevamente yo tomo esta contestación de Pedro. Le dijo, nada hemos pescado durante toda la noche, pero en tu palabra echaremos nuevamente las redes. Así es que, obedeciendo
a la instrucción que Jesús le estaban dando, se dispusieron todos ellos a trabajar nuevamente. Yo quisiera que nosotros pudiéramos comprender que cuando la palabra de Dios nos dice que hagamos algo para conseguir esto o para conseguir aquello, nos está dando una instrucción de hacer algo, así será. No dice tal vez ocurrirá, sino que la palabra de Dios nos dice esto va a suceder. Así es que no es que quizás lo consigas, sino que la palabra de Dios nos está diciendo esto ya está, hazlo, hazlo, ve por ello. La palabra de Dios nos lo está diciendo que ya está, así como Jesús les dijo, ve y trae los peces, ve y péscalos. La palabra de Dios nos da instrucciones y nos dice que ya está. Así es que yo quiero preguntarles, si Jesús hoy te dijera que hicieras algo, ¿lo obedecerías? ¿Lo obedecerías? Porque cuando Él ordena algo, cuando Él instruye algo, no hay posibilidad de error. Eh, las palabras que Jesús estuvo predicando, yo creo que penetraron en el corazón de Simón, de Pedro, y le dijo, en tu palabra, escuchen esto, en tu palabra echaré nuevamente las redes. La fe de una persona en la palabra de Dios produce obediencia. Yo quiero decirles, la fe, estamos hablando de los grandes héroes de la fe, y yo quiero hablarles de un hombre de fe, Pedro, siendo un pescador, estaba mostrando fe. Él sabía que no había mantos de peces, ya los había buscado toda la noche, ya había trabajado, pero Jesús le decía, ve y echa nuevamente las redes. La fe de una persona produce obediencia. Les decía yo que la obediencia a la palabra de Dios es como que el catalizador, el indicador del nivel de fe que cada persona puede tener. Cuando la palabra de Dios te dice algo, si tú tienes fe, entonces obedecerás sin dudarlo, porque lo que Dios nos está diciendo es la verdad y no hay posibilidad de error. Dios es perfecto, lo que ha dicho es. Así es que podemos tener plena confianza como Simón lo hizo. Así es que yo quisiera, no sé, poner algunos ejemplos de cosas que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, Proverbios 19:17, ¿quién lo puede leer? Proverbios 19:17. Yo. ¿Qué dice, Solecita? A ¿O quién Jehová dijo? presta, sí, yo. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Ok, dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Ok. Tú ves a una persona pobre y no tienes que darle. Tú sabes que tienes varios gastos, tú sabes que vas a enfrentar algunas cosas, y entonces ves a una persona pobre. ¿Qué haces, Sol? ¿Qué haces? Dices, no, pues discúlpame, ahorita no tengo. No, de hecho sí damos, hace poquito nos pasó eso. Vimos un indigente en el parquecito que está aquí cerca y y pues sí, dije, pues Dios, tú sabes, tú lo dices en tu palabra, entonces pues la verdad es que Exacto, en procuramos, tu nombre echaré las redes, ¿verdad? O sí, sea, entonces, un hombre, una mujer de fe, sabiendo lo que dice la palabra de Dios, le da al pobre. Entonces, tú podrías decir, Señor, no tengo suficiente
para mis necesidades, pero en tu palabra le doy a esta persona pobre porque yo sé que tú me lo volverás a pagar. Wow. O sea, lo voy a recibir al doble. ¿Verdad? Sí lo vemos. Eso significa una persona de fe, una persona que escucha la instrucción de Dios que está en su palabra y dice, pues yo lo voy a hacer. A ver, otro más que nos dice la palabra de Dios. Dice Éxodo 20:12. Este es muy conocido por todos. Éxodo 20:12. ¿Quién lo puede leer? Sí, Edgar. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ok. Fíjense qué interesante es lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Esto me dice entonces que cualquier hombre o mujer de fe jamás dejará sin sustento a sus padres cuando estos fueran viejos. O cuando lo necesiten. ¿No? Sino por el contrario, confiando en la palabra de Dios, los van a honrar. Así es que, de acuerdo con la visión de Dios, tus padres jamás deberían de ver aflicción económica, sino que deberían de estar confiados en que van a tener una provisión, tal como nosotros estuvimos confiados cuando éramos niños. Si honras a tus padres, dice Dios, entonces también tú podrás llegar a viejo con una buena y larga vida. ¿Ok? Así es que queremos llegar a viejos bien, queremos llegar correctamente, pues entonces vamos a confiar en lo que dice la palabra de Dios y entonces en tu nombre voy a echar las redes y vamos a honrar a nuestros padres. Hay muchos, conozco a muchos cristianos que aman a Dios, creen en Jesús, pero de repente son 5 hermanos y de los 5 no se hace uno. Nadie sustenta a sus padres. Los pobres tienen que andar por ahí trabajando y a ver de dónde consiguen dinero para poder tener lo suficiente en sus casas, porque de los 5 no se hacen. Todos tienen gastos. Todos tienen cosas que hacer. Todos tienen algo en qué gastar, tienen gastos que hacer, y de los 5 no se hace uno. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? La palabra de Dios nos dice, honra a tu padre y a tu madre. Honrar. Yo he escuchado a muchos cristianos decir, es que te saques buenas calificaciones cuando vas en la escuela y de esa manera tú los vas a honrar. No. La palabra de Dios no nos está hablando de esa honra. Tampoco se trata de que tú llegues a un puesto directivo en una empresa y de esa manera ya los honraste. No. Honrar significa dar, significa tener a tus padres en una buena posición, que tengan todo lo necesario, que tengan todo. Cuando lleguen a viejos, a lo mejor cometieron errores en su economía. Eso, la palabra de Dios no te dice, si es que ellos llevaron una vida sabia, si ellos llevaron una vida correcta, entonces hónralos. ¿Ok? No te dice eso. A lo mejor tuviste un padre disipador, a lo mejor lo tuviste un padre que era borracho, a lo mejor tuviste un padre o una madre que no hicieron las cosas adecuadamente. ¿Ok? Aquí la palabra no te dice, si tus padres vivieron honestamente, castamente, tuvieron una buena reputación, entonces hónralos. Sino dice claramente, honra a tu padre y a tu madre. Tú puedes decir,
Señor, como dijo Pedro, ¿no? Ya trabajamos toda la noche y no pescamos nada, pero en tu nombre. Señor, mi padre hizo esto, mi padre hizo el otro, fue disipador, fue un borracho, hizo todo lo que no debería de haber hecho, pero en tu nombre, pues lo voy a honrar. ¿Mm? Esto es lo que hace una persona que tiene fe. ¿Ok? Así es que, como podrás darte cuenta, la fe en Dios nos lleva a confiar en su palabra y esto produce obediencia. ¿Ok? El hombre, la mujer de fe son personas obedientes a la palabra de Dios, ejecutan de inmediato porque saben que la palabra, va a producir lo que ella ha dicho. Yo quiero que ustedes vean, a Simón obedeció de inmediato. Simón no le dijo, está bien, Señor, en la noche las volvemos a echar. Ahorita las guardamos, nos vamos a acostar, nos dormimos, regresamos y entonces en la noche las volvemos a echar. En tu nombre, en tu nombre. O sea, no. Simón, por lo que veo, era el líder, porque lo siguieron todos los demás pescadores. Así es que Simón obedeció, echó las redes y la pesca fue grandiosa. Nos dice la palabra que la red estaba llena, tanto que se rompía, así es que tuvieron que, imagínense, pedir la ayuda de la otra barca, porque la barca se estaba hundiendo, el peso era demasiado, para que entre las dos barcas pudieran sacar todo el pescado que habían sacado de las redes. Así es que fue enorme la pesca. ¿Ya se la imaginaron? ¿Ya se imaginaron esa pesca? Estos no eran lancheritos, no eran lancheritos que llevaban ahí su lanchita, son embarcaciones grandes de pesca. Así es que la cantidad de peces, pues yo me imagino, rebasaba las toneladas, o sea, varias toneladas de peces atraparon en ese momento. Y cuando lo increíble, vean esto, lo que nos describe Lucas. Cuando llegaron a la orilla, lo primero que le dijo Simón a Jesús fue, apártate de mí, Señor, porque yo soy un hombre pecador. ¿Qué cosa más sorprendente? Ese milagro de provisión, ese milagro de prosperidad que había ocurrido, que le había ocurrido a Simón, le trajo una convicción de pecado. Y no solamente convicción de pecado, sino respeto por la santidad de Jesús. Apártate de mí, Señor. Lo reconoció a él como una persona santa. Apártate de mí, yo no soy como tú. Yo soy pecador, le dijo. Así es que Simón sabía que no eran iguales. Jesús tenía algo muy especial y tenía grande respeto por él. Y a mí me da mucha risa cuando yo veo el día de hoy a tanta gente religiosa que se oponen a los milagros de Dios cuando estos milagros son de prosperidad. Cuando se está pidiendo por un milagro de prosperidad. Ellos dicen que la iglesia debería de estar ocupada en combatir al pecado de la gente en lugar de predicarles que Dios puede prosperarles. ¿Por qué el evangelio de la prosperidad, no sé qué, y que la iglesia no está para eso, y que la iglesia debe de predicar en contra del pecado? Bueno, pues si ustedes se dan cuenta, un milagro de prosperidad produjo convicción de pecado en esta persona. ¿Sí se están dando cuenta? Es algo que a lo mejor a toda la bola de religiosos no lo leen, o no lo ven, o no lo quieren ver. Así es que sí es cierto, Simón Pedro era un pecador y de acuerdo con esta escritura, entonces yo puedo entender que cualquier pecador
así como le llaman los religiosos, pecador, los pecadores, wow, de manera despectiva, los pecadores, o sea, los que no son parte de su iglesia, los pecadores, ¿no? De acuerdo con esta escritura, cualquier pecador puede recibir un milagro de Dios si tiene fe. ¿Ya lo escucharon? ¿Ya lo escucharon? Cualquier persona, por mala que sea, ¿qué características tenía el buen Simón? Bueno, pues era mal hablado, vulgar, iletrado, no sé cuántas cosas más. Era un pescador, pero eso no necesariamente es un pecado. Pero era una persona vulgar, vamos a llamar. ¿Ok? No era una persona santa, no era una persona recta, ni siquiera conocedora de la palabra de Dios. Entonces, yo les pregunto, ¿se necesita, como muchos religiosos enseñan, se necesita una vida intachable, una vida santa para poder tener un milagro de parte de Dios? Todos aquellos que se descalifican a sí mismos diciendo es que mi vida no es excelente, es que mi vida no es la mejor, es que yo no he hecho todas las cosas correctas, es que yo todavía cometo errores constantes, es que yo no soy esa persona. Entonces se descalifican a sí mismos y de repente, sintiéndose mal, ya no buscan milagros de parte de Dios. Pero aquí yo veo que una persona que se reconocía a sí misma como pecador obtuvo un milagro asombroso solamente porque le creyó a Dios, le creyó a Jesús, le creyó a la palabra que le estaba siendo dada. Si tú crees, vas a obtener milagros. Nuevamente lo voy a volver a decir. Si tú crees, si tú te consideras que no eres acabado perfecto, vas a obtener milagros. ¿Me están siguiendo? Lo que se necesita es fe que opere en obediencia para obtener entonces promesas, para obtener milagros de parte de Dios. Pero ahí no para la cosa, no, la sorpresa no se detiene ahí. Cuando Jesús escuchó a Simón, que reconocía que era un pecador, Jesús no le dijo, sí es cierto, eres un pecador, fuchi fuchi, sácate de aquí. Lo que Jesús le dijo es, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. No temas a un pecador. Jesús le estaba dando la oportunidad de un nuevo rumbo, de una nueva vida. Lo que Jesús le estaba diciendo es, si tú quieres, deja de ser un pescador de peces y ven a ser un pescador de hombres. Yo te doy una nueva vida, algo totalmente diferente. Yo quiero que ustedes se den cuenta, otro dato más, otra cosa maravillosa en esta historia. Jesús no está buscando a los mejor portados. Jesús no está buscando a las personas que tengan una conducta irreprensible. No está buscando a la gente que tenga una vida intachable para que vengan a ser parte de su equipo ministerial. Jesús está buscando gente de fe, que esté dispuesta a obedecerle de inmediato por la fe.
sin muchas preguntas. ¿Se acuerdan de Felipe? Ve el camino que está allí y allí córrele, ese camino que es desierto, sal. Él no fue ni preguntó ni para qué, ni qué debo de llevar, llevo zapatos cerrados, llevo zapatos abiertos, llevo sombrero, no llevo sombrero, cuánto tiempo me voy a tardar, les aviso a mi esposa y a mis hijas, nada, simplemente le dijeron, ve a tal camino y él salió y fue hacia allá. No sabía quién iba a ver, no sabía qué es lo que se iba a encontrar, no sabía nada, simplemente salió, no hizo preguntas. Bueno, pues Pedro no hizo preguntas. Echa nuevamente las redes. Las echo, en tu palabra he hecho nuevamente las redes. Yo les pregunto, ¿cuántas buenas personas? ¿Cuánta gente de bien, personas bien portadas, personas conocedoras de las Escrituras, no están dispuestas a obedecer lo que Dios les dice? Pero hay otros, como Simón, sí, pecadores, gente mal portada, mal hablada, grosera, pero que creen. Su fe se traduce en obediencia inmediata, pues estos son hombres y mujeres perfectos para ser usados poderosamente por Dios. Estas son las personas que se está buscando. Estos son los hombres y las mujeres que se están buscando para trabajar en el ministerio del Señor. Y yo quiero que ustedes vean, y Simón otra vez no dejó pasar la oportunidad. Primera oportunidad, ve y echa las redes. Señor, ya trabajamos toda la noche, ya lavamos las redes, ya las enredamos, ya están guardadas, pero en tu nombre vamos a echar las redes. Ok, sacaron una enorme cantidad de peces, pero ahora segunda referencia, segunda oportunidad. Jesús le dice, te doy la oportunidad de un cambio de vida. Sígueme y te voy a convertir en un pescador de hombres, en un nuevo comienzo. ¿Qué hizo Pedro? Inmediatamente dejó las barcas, sus barcas, su negocio, su inversión, lo que sabía hacer. No solamente eso, dejó atrás toda la pesca. ¿Cuánto habrá valido 2 barcas llenas de peces, toneladas de peces? ¿Cuánto habrá valido? Para tiempos de hoy, probablemente un par de millones de pesos. Ese era el valor, dividido entre todos los que estaban ahí en la pesca, ¿no? Bueno, pues Pedro dejó el negocio, dejó atrás toda la bendición que había recibido en ese momento, dejó la vida que conocía hasta ese momento por una vida que no sabía cómo sería. No sabía cómo iba a ser el futuro. Él sí sabía su presente. Él sí sabía cómo eran las cosas en ese momento. Él sí sabía cómo ganarse la vida allí. Él sí y además tenía que mantener una familia. Él sabía cómo hacerlo. Tenía el know-how de cómo hacerlo. Pero Jesús le dice, te voy a cambiar la vida. Ok, ¿lo aceptas? Y en ese momento tomó la decisión y dijo, vamos. ¿Me estás entendiendo lo que es una persona de fe? ¿Estás viendo lo que es una persona de fe? Estos son los que el Señor está buscando,
Esta es la gente que el Señor está buscando, no gente que ponga tantos pretextos, ni que ponga excusas, ni que diga, no, bueno, pero lo que no sabes es que, mira, es que no lo puedo hacer lo que tú me estás pidiendo porque esta persona hizo esto, porque esta persona hizo el otro, porque mira que papi, papá, 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 y por eso, pues entonces, no, 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 no. Inmediato hizo lo que la palabra de Dios le estaba diciendo. Así es que yo quiero que tú veas que un hombre y una mujer de fe no son personas que ponen su mirada en el pasado, es más, ni siquiera en el presente. Personas de fe son personas que toman los desafíos de la palabra de Dios y se dirigen al futuro guiados solamente por lo que el Señor les dice, sin saber cómo será. Nadie ha definido cómo será el futuro con exactitud. La palabra de Dios no dice, mira, te vas a pasar esto y va a pasar el otro. No, 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 no. Tú puedes dejar la vida anterior para venir a una vida nueva y no sabes qué va a pasar. Nada más sabes que Dios es bueno, nada más sabes que Él es santo, nada más sabes que Él es perfecto y has visto que no falla. Ok, así es que es por eso que la palabra de Dios nos dice, 2 de Corintios 5:17, ¿alguien lo puede leer? Yo, 5:17. Ajá. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Es esto una realidad en tu vida? Para Pedro sí. Un encuentro con Jesús, él sí podría decir, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas y no tengo ni idea de cómo va a ser. Soy una nueva criatura. Es más, hasta me cambiaron el nombre. Ya ni siquiera soy Simón, ya soy Pedro. Ya no soy pescador de peces, ahora soy pescador de hombres. Acompaño a Jesús y no tengo idea de cómo va a ser mi futuro. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Este es el verdadero significado. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, podemos suponer que una persona de fe, un hijo de Dios con fe, es una persona que ha dejado atrás el pasado. Es una persona que no regresa al pasado. La vida anterior ya pasó, ya se fue, no existe más. La forma en la que tú vivías, las expresiones que tenías al hablar, las diversiones pasadas, las amistades que te ligaban al pasado, todo ha quedado atrás. Cuando un cristiano intenta traer a presente todo su pasado, entonces no puede decir las cosas son nuevas, las cosas han sido hechas nuevas. Así es que, ¿qué se espera de una persona que verdaderamente ha dejado todo para seguir a Jesús? Bueno, pues una nueva forma de vida, una nueva forma de hablar, nuevas amistades, nuevos pensamientos, todo es hecho nuevo. Así es que si tú eres un hombre o una mujer de fe, te puedo decir, tienes mucho que estrenar. Muchas cosas nuevas vas a estar estrenando, desconocidas. Todas ellas van a ser desconocidas porque no pertenecen a tu pasado, pertenecen al futuro, a un futuro que no has vivido. Dice un dicho mexicano,
dicho del mundo, pero es un dicho mexicano. Dice, más vale malo por conocido que bueno por conocer. De esta manera se expresa un mexicano ante la resistencia al cambio. Más vale malo por conocido que bueno por conocer. ¿Cuántos conocen ese dicho? ¿Cuántos lo han mencionado muchas veces? ¿Cuántos han vivido conforme a este dicho? Más vale malo por conocido que bueno por conocer. Bueno, pero con Dios la cosa es diferente. Más vale la excelencia por conocer que lo bueno que ya conociste. Si tu vida ha sido muy buena, si tú has tenido una muy buena vida, te ha ido muy bien, qué bueno. Lo que Dios tiene para ti es excelente. Más vale la excelencia que está por delante que lo bueno que tú hayas podido vivir. Yo quiero que ustedes vean, el negocio de Pedro no era malo. Era un buen negocio. No era ilícito. No estaba transando a nadie. Pero dejó todo por seguir a Jesús. Pedro reconoció que era un pecador y dejó su vida de pecado para tomar una vida nueva, siguiendo a Jesús. Hace poquito, Alejandra hablaba en una cápsula de fe. Ella hablaba cuando el pueblo de Dios había salido ya de Egipto y estando en el desierto, muchos de ellos teniendo un futuro desconocido, pero habiéndose tardado allí, muchos de ellos empezaron a pensar en regresar al pasado. Decían que estaban mejor antes, que en el desierto lo único que comían era esa comida liviana y que cuando estaban en Egipto comían la carne y comían las ollas y los ajos y las cebollas y no sé cuántas cosas, dicen ahí, que comían. Dice, y aquí en el desierto comemos esta comida muy liviana. Es más, hasta le voy a poner acento argentino. Comemos esta cosa liviana. Y querían regresar a Egipto. Dios les había dado maná, bebían agua de la roca, tenían protección solar cada día, tenían calefacción durante la noche, sus ropas no se envejecían, los zapatos no se rompían, los zapatos de los niños crecían con sus pies. ¡Wow! Y sin embargo sus pensamientos estaban en el pasado porque querían comer como antes comían. Antes, como bien lo dijo Alejandra, eran esclavos, eran maltratados, no tenían libertad, pero ellos pretendían regresar al pasado simplemente porque añoraban la manera de comer, añoraban su comida. Yo nuevamente quiero decirles, un hombre, una mujer de fe, pone sus pensamientos en el futuro, en el futuro, en el futuro. No en el presente, no en el pasado. Creo que el grave problema de muchísimos cristianos que no pueden avanzar en su vida cristiana, que no pueden tener éxito, que se han detenido, que se han estancado, es porque traen una enorme mochila cargando en la espalda, que es una mochila de pasado, añorando las cosas pasadas. Pedro no tomó las barcas, se las puso en la espalda, las redes, y anduvo cargando con ellas todo el tiempo por si fallaba el asunto, podría regresar a la pesca.
Cuando un cristiano anda cargando con las cosas del pasado, no va a poderse dirigir hacia las cosas que están en el futuro. El apóstol Pablo lo dijo: dejando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta, voy hacia adelante, decía el apóstol Pablo. Es necesario dejar las cosas del pasado. La fe es la certeza de lo que se espera. Nadie espera algo del pasado. Una persona que vive por fe es una persona que siempre está pensando en futuro. Es una persona que espera cosas buenas de futuro. Es una persona que va hacia lo que está adelante, aunque sea desconocido, pero va hacia lo que está adelante. Así se la hizo Dios a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te voy a decir. No le dijo a dónde, pero tenía que salir. Así le dijo a Felipe: ve a tal lado. No sabía qué le esperaba, pero salió corriendo para ese lugar. No nos va a dar detalles el Señor, simplemente nos dice: esto te conviene. ¿Me siguen? Es crucial esto, es crucial. ¿Cuántos cristianos conocen ustedes que ya están cansados? ¿Son ustedes uno de ellos? Cansados del camino, como decía, ¿cómo se llama este cuate? ¿Cómo se llama? Jesús Adrián Jesús Adrián Romero. Romero. Como decía Jesús Adrián Romero: cansado del camino. ¿Cuántos? ¿Cuántos ya están así? Cansados del trabajo, cansados de la familia, cansados de su vida. Una persona de fe no anda así. Una persona de fe no anda así. Es una persona que tiene anhelo, que tiene futuro, que va hacia lo que Dios tiene para él, hacia adelante. Escucha bien lo que dice aquí, lo que dice el verso 11, ahí en Lucas 5, verso 11, perdón. Dice: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Yo subrayaría ahí: dejándolo todo, le siguieron. La vida que ofrece el Señor es mucho mejor que la vida pasada. Por lo tanto, podemos verdaderamente dejar todo atrás. Esta es la vida de fe. Ahora, ustedes ya están viendo una persona de fe, ¿verdad? Ya vieron a Pedro, un líder. Sin lugar a dudas es un líder. Es un líder de fe, además. Bueno, ahora vean otra escena que nos presentan los evangelios. Mateo 14, 28. Si alguien puede leer Mateo 14 desde el verso 28 hasta el 31. ¿Yo? Sí, dale. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ok, si ustedes recuerdan esta escena, yo sé que todos ustedes han leído los evangelios, son personas muy conocedoras de la Biblia, bueno, pero si no, les comento qué era lo que estaba pasando. Jesús había mandado a todos sus discípulos, de avanzada, los había mandado al otro lado del lago de Genesaret, es el mar de Galilea, y Jesús se quedó en la otra orilla un tiempo para orar, se quedó a solas.
Pero mientras ellos iban en la barca, el viento, dice la palabra, les era contrario y las olas estaban azotando ya fuertemente contra la embarcación de tal manera que no avanzaban y se estaban cansando. Así es que Jesús desde los lejos los vio que estaban batallando en medio del lago, que no podían llegar a la otra orilla. Entonces bajó del monte en donde él estaba y desde donde los estaba viendo para dirigirse hacia ellos y se fue caminando, Jesús caminando sobre las aguas y se iba acercando a ellos. Muchos de ellos, los discípulos, temerosos, cuando vieron a Jesús que caminaba sobre las aguas, pensaron que era un fantasma que venía hacia ellos. Era de noche, ya se pueden ir imaginando esa escena, es de noche, hay neblina, hay viento, hay olas, viene un cuate caminando y todos gritan ¡ah! ¿Ya se imaginaron la escena? Bueno, a mí me gusta imaginarme cuando lo leo. Pero Jesús les dice, hey, no teman, no teman. Escuchó los gritos y les dijo, soy yo, soy yo. Entonces Pedro, al ver que Jesús venía hacia ellos caminando sobre el agua, le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Yo puedo ver la fe de Pedro intrépida, ¿no? Una fe, ¿cómo decir? Una fe osada, ¿ok? Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Así es que la fe de Pedro había sido suficiente pues, para dejar su negocio, había sido suficiente para dejar todo atrás. Le obedecía, pero ahora no era una instrucción, ahora fue su petición. Señor, yo quiero ir a ti y hacer lo mismo que tú haces, hacer lo mismo que tú estás haciendo. Así es que de la obediencia estaba pasando a la osadía. Yo quiero que vean cómo va una fe en aumento. Número 1, la fe se traduce en obediencia. Número 2, deja todo, la fe hace que dejes todo para seguir un futuro diferente, un futuro desconocido. Y número 3, la fe te lleva a intentar hacer las mismas cosas que el Señor Jesús. 3 manifestaciones de fe vemos en Pedro. Número 1, obediencia rápida, inmediata. Número 2, deja el pasado para dirigirse a un futuro diferente, desconocido, pero creyéndole a Dios. Y ahora, número 3, intenta hacer las mismas cosas que hace su Señor. Yo quiero que ustedes vean que la respuesta de Jesús fue una respuesta maravillosa. Jesús no le dijo a Pedro, Pedro, no, aún no es tu tiempo, algún día lo lograrás, tu fe todavía no está lista, no te avientes en este momento, no, Pedro, no seas tan osado. Lo que Jesús le dijo fue esto, mira, si tu fe te está impulsando en este momento para hacer lo imposible, lo que nunca has hecho, lo que nunca has logrado, entonces es tu tiempo de hacerlo. Vamos, Pedro, ahora Pedro. ¿Me están siguiendo? Si tu fe te está llevando a hacer lo imposible, lo que nunca has hecho, lo que nunca has logrado, la instrucción de Jesús es ahora, vamos, hay que hacerlo, es tu tiempo. Su fe lo estaba moviendo a hacerlo, así es que Jesús le dijo, ven, órale, ¿te animas? Ven. Nosotros podemos ver esa escena nuevamente. Pedro se bajó de la barca no es una lanchita, no es subir el pie y salir del otro lado. Son embarcaciones altas, seguramente, no sé, quizás un par de metros para poder llegar al mar. No era, me imagino, tan grande, pero sí un par de metros de diferencia entre el mar y donde ellos iban. Así es que tuvo probablemente que bajar por alguna escalera, probablemente tuvo que dar un salto,
Y bueno, Pedro se bajó de la barca, tocó el agua, sus ojos, su mente, su deseo era caminar sobre las aguas y llegar a Jesús. Tenía el respaldo del Señor que le dijo, sí, ven, ándale. Así es que Pedro empezó a caminar sobre el agua, dio algunos pasos, pero cuando desvió su mirada de Jesús y empezó a ver todo lo que estaba a su alrededor, cuando empezó a ver el viento que azotaba, las olas, entonces tuvo miedo y se empezó a hundir. Yo quiero que tú veas que mientras la mirada de Pedro estuvo en Jesús, entonces Pedro logró caminar sobre el agua, pero cuando su mirada la puso en el viento, entonces empezó a hundirse. Y Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo estabas haciendo, ¿por qué dudaste? Me imagino que estas palabras pudieron haber sido escuchadas por los demás discípulos. Y me imagino, esto no está escrito en la Biblia, esta es mi novela, pero me imagino a los discípulos después criticando a Pedro. ¿Ya viste, Pedro? No lo lograste. ¿Ya viste, Pedro? Te estabas hundiendo. Si no hubiera estado ahí el Señor, te nos ahogas, Pedro. ¿Ya viste? Fuiste demasiado osado por querer hacer cosas difíciles. Pero sí, a Pedro le faltó la fe, pero tenía una fe mucho más grande que la de todos los demás que se quedaron adentro de la barca. Pedro intentó hacer lo mismo que Jesús, los demás no. Él se atrevió a hacer lo que nadie más se atrevía. Esto se llama fe. Y probablemente puedas fallar. Se vale fallar. En el aprendizaje, en el crecimiento de la fe, se vale fallar. ¿Me están escuchando? No permitas que las demás personas definan quién eres, sino lo que dice el Señor que tú eres. No permitas que las críticas de los demás te detengan. Si intentaste algo por la fe y fallaste, hay que crecer en la fe y volverlo a intentar. Hay que crecer en la fe. Jesús le dijo, el problema fue tu poca fe. Lo mismo cuando le preguntaron, ¿por qué no pudimos echar a ese demonio? Jesús le dijo, por su falta de fe. Hoy día todo el mundo le quiere poner excusas al asunto y para no salir con que tienen falta de fe. Si hoy me preguntan a mí, oye, Rubén, ¿y por qué tú no caminas sobre las aguas? Pues porque no tengo fe. Pues me falta la fe. Me encantaría crecer en la fe para caminar sobre las aguas, pero la pregunta sería, ¿y cómo para qué camino sobre las aguas si tengo una lancha? Pedro quiso caminar sobre las aguas. Jesús caminó sobre las aguas porque la lancha no estaba. Jesús caminó sobre las aguas pues porque la embarcación estaba adentro. Si la embarcación hubiera estado en la orilla, se sube a la barca. Pedro lo que quiso fue hacer lo mismo que estaba haciendo Jesús. Eso es loable, eso es extraordinario. La palabra de Dios nos dice, Jesús nos dice, que nosotros haríamos las mismas cosas que Jesús y aún mayores. ¡Wow! Eso nos dice, lo que Jesús nos está diciendo es, inténtalo. Inténtalo. Jesús sanaba a todas las personas. Ministrales. Ministrales. Ministrales sanidad. A lo mejor fallas. A lo mejor no funciona. Cuando falles, tienes que saber algo. Es por tu falta de fe. Sin embargo, lo estás intentando. Haz crecer tu fe. Vuélvelo a intentar. Haz lo mismo que Jesús hacía. Jesús echaba fuera a todos los demonios. Inténtalo.
Jesús resucitó a Lázaro. No, ya te estás yendo muy grueso, Rubén. Jesús resucitó a Lázaro. Inténtalo. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos hacer? Jesús nos dijo que las mismas cosas que él hacía, nosotros las haríamos. Ahora, por otra parte, tú puedes ver el día de hoy, a lo mejor en tu mundo, en lo que tú te dedicas, como en los negocios, no sé, a lo mejor como empresario, dices, no, este no es el momento de invertir, las cosas están terribles y no sé qué, pero si tú tienes fe en el Señor, inténtalo. Si pones tu mirada en la tempestad, pues te vas a hundir. Pero si pones tu mirada en Jesús, entonces lo vas a lograr. Todo depende en dónde fijes tu mirada. El punto es, si pongo yo mi mirada en Jesús, jamás voy a pensar en el fracaso. Toda persona de fe necesita un modelo a seguir. Poner la visión en algo, poner la visión en un modelo. Pedro había puesto su mirada en Jesús, que era su modelo, lo vio caminar sobre el agua y dijo, yo quiero hacer eso mismo. Y empezó a caminar sobre el agua. Cuando cambió su mirada, entonces empezó a hundirse. Sí, me siguen. Jesús es nuestro modelo. Jesús dijo, todo lo que yo he hecho ustedes lo van a hacer y aún mayor. Él es el modelo que nosotros tenemos a seguir. Él es el prototipo de un hijo de Dios. Siendo Él el prototipo, quiere decir, veme a mí y así tú puedes ser. Tú puedes imitar, tú puedes seguir todas las cosas que yo he hecho y tú las vas a hacer porque también eres tú un hijo de Dios. Eres heredero del reino de Dios. La bendición del Señor está contigo también. Así es que pon tu mirada en Jesús. La palabra de Dios nos dice, me parece ahí en Hebreos capítulo 12, verso 1, dice que poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. A ver, ¿alguien lo puede leer? No lo tengo yo aquí escrito, pero me parece que es Hebreos 12, 1 y 2. ¿Alguien lo puede leer? Es Sí, Hebreos 12:2. Ay, yo. a ver, si quieres tú léelo. Desde el verso 1 dice, teniendo una nube de testigos, a ver, léelo. ¿Quién yo? Pues sí, ¿quién habló? Ah, ok, yo, Goyita. A ver, Dice, oye. por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ok, entonces fíjate lo que dice la palabra, es que nosotros pongamos nuestra mirada, nuestro ejemplo, nuestro modelo es Jesús, el autor y consumador de la fe. Si ponemos nuestra mirada en Jesús como modelo, entonces podremos tener éxito en las cosas que nosotros estamos desarrollando. Nuestra fe va a crecer. El problema es cuando cambiamos nuestra visión y vemos lo que está pasando alrededor y nos aterramos.
Les voy a poner un ejemplo, este sí lo tengo escrito aquí, muy claro. Algunas personas le tienen miedo a llegar a viejos. Algunas personas, ya estoy viendo ahí caras ahorita, le estoy dando al clavo. Algunas personas tienen miedo de llegar a ser viejos. ¿Y por qué le tienen miedo a llegar a ser viejos? Bueno, pues porque han visto a otros viejos. Porque han visto las condiciones deplorables en las cuales muchas personas llegan a su vejez. Probablemente tus padres. Probablemente has visto, no sé, cómo van degenerándose y que van teniendo enfermedades y que van teniendo un montón de problemas y cosas por el estilo. Y entonces tú dices, no, es terrible llegar a viejo y le tienes miedo a llegar a viejo. ¿Cuál es el problema que tú estás teniendo? Que has puesto tu modelo de viejo, lo estás poniendo en una persona o en varias personas que tú conoces. Tu modelo de viejo lo estás poniendo en la realidad, en lugar de poner tu modelo de viejo en la palabra de Dios o en Jesús. Dice Salmos 92, del verso 12 al 15. ¿Quién lo puede leer? A ver, sí, Edgar. Dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. ¡Wow! ¡Wow! A ver, ¿qué nos dice aquí un modelo diferente de lo que ustedes han visto? ¿Qué dice este modelo? Dice, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Ahora escuchen bien, un viejo que llega a su vejez vigoroso, verde, fructificando, es una persona que está anunciando que Jehová es su fortaleza y que Jehová es recto, que en él no hay injusticia. Un viejo que llega en lamentables condiciones a su vejez ha dejado de poder anunciar que Dios es recto y que Él es su fortaleza. Yo, ¿me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? ¿En dónde pones la mirada? ¿Dónde poner la visión? ¿Cuál es el modelo? ¿La palabra de Dios o lo que tus ojos ven? Otro ejemplo más. Quizá a ti te diagnosticaron con alguna enfermedad que tú ya has visto en otras personas. Cuando te diagnostican esa enfermedad, lo primero que te viene a la mente es lo que tú viste de esas personas y tú dices, así voy a estar. Ese es mi futuro. Voy para allá. Te diagnosticaron, no sé, diabetes, o te diagnosticaron cáncer, o te diagnosticaron no sé qué. Y entonces tú viste el proceso de degradación que sufrió una persona y tú dices, válgame Dios, ese es el futuro que yo tengo, así me va a ir.
Y te digo una cosa, si tú pusiste como modelo ante tus ojos eso, así te va a ir. ¿Qué crees Como que yo, creíste te sea hecho. cuando yo iba a las quimios, yo lo que menos quería era hablar con todas las personas porque hablaban pues, de lo que les iba a pasar, de las operaciones, y que les pasó esto, y que, pues, cosas feas, y yo veía a la gente y yo decía, no, yo no me voy a ver así. Cuando me empezaban a poner los químicos, yo decía, Señor, pues es tu sangre la que aplico en mi cuerpo. En cada quimio, así lo declaraba yo. Me ponía mis audífonos, mis alabanzas, y la verdad es que no permitía que escuchar yo a personas que hablaban cada una de sus temas. O, por ejemplo, ya veía personas ya realmente en fases totalmente terminales, pero aún así pues les daban sus quimioterapias, ¿no? Y yo las veía y yo decía, no, yo no me quiero ver así. Ahí sí yo decía, no, yo no me quiero ver así. Porque tu sangre es la que me purifica y me limpia. Y cada quimio así lo declaraba yo. Así es, Pati. Y hoy día tú puedes saber, tú puedes decir, pues, por la gracia de Dios, vencí el cáncer. Sí, y sí, ¿Eh? porque Pero realmente... todo es en dónde pones tu mirada. Ajá. ¿Cuál es tu modelo? Si tu modelo es la palabra de Dios, lo que dice el Señor, pues entonces lo vas a ver. ¿Dónde pones tu mirada? Si pones tu mirada en lo que los demás están pasando, así te va a ir. Este es el ejemplo de Pedro. Volteó y vio la tempestad y empezó a hundirse. La mirada tiene que estar en el modelo. Dice la palabra, poniendo nuestra mirada en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Qué es lo que hizo Pati? A lo mejor Pati ni lo sabe, pero esto es lo que hizo. Dice Salmos 91, del 7 al 10. Salmos 91, del 7 al 10. ¿Quién lo puede leer? 91:10. Sí, 91 del 7 al 10. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Ok, así es que podrás ver, o sea, 1000 a tu diestra, 10,000, pero a ti no te va a llegar. Yo tengo un modelo diferente, Yo puedo conocer que sí, la gente que es diagnosticada con esto, se ponen en tales cosas, les pasan estas cosas, pero tú puedes decir, no, yo no voy a ser así. Yo voy a hacer la gran diferencia entre todos ellos. Conmigo está el Señor, a mí me va a levantar el Señor, a mí me va a sanar el Señor. Yo pongo mi esperanza en el Señor, yo pongo al Señor como mi habitación, por lo tanto, ese mal que yo he visto a mí no me sobrevendrá. ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? O sea, esto es poner la mirada ahí. Una persona de fe obedece de inmediato. Una persona de fe deja todo por un futuro diferente. Una persona de fe pone su mirada en Jesús y entonces hace las mismas cosas de Jesús. Pone su mirada en la palabra de Dios. Ese es su modelo a seguir. Y entonces eso es lo que le va a venir. Eso es lo que va a suceder con él. Así es que no es tu suerte esa, lo que les esté pasando a las demás personas, esa no es tu suerte. Así es que medita en la palabra de Dios y mira que aunque tú hayas sido diagnosticado con una enfermedad mala, maligna, el Señor te va a mantener fuerte y vigoroso.
Mira bien que tu destino es lo que dice la palabra de Dios, y ese destino es un destino glorioso. Así es que, ¿qué ejemplo más maravilloso nos está dando Pedro? Un ejemplo de una persona de fe. El justo por su fe vivirá. Y ustedes están viendo a el apóstol Pedro antes de antes de haber sido investido con poder del Espíritu Santo, ya era un hombre de fe. Entonces, ustedes pueden darse cuenta por qué Dios eligió a Pedro. No eligió a fariseos, no eligió a escribas, no eligió a sacerdotes, bien portados, conocedores de la palabra, eruditos, todos ellos maestros de la ley. A ninguno de ellos los escogió. Jesús escogió a pescadores, a un publicano que era considerado traidor, a un celote agitador social, pero a la gente que él eligió era gente de fe. Gente de fe. Tú eres un elegido del Señor. Al momento en el que tú has creído en la obra maravillosa de Cristo Jesús, tú has tenido fe. Podrías hacer crecer tu fe, como nos lo dice aquí la palabra, y el justo por su fe vivirá. Mira bien, Pedro vivió de esa fe. Pedro, años después, Jesús ya había muerto, había resucitado, había recibido ya al Espíritu Santo. Entonces vio a un cojo de nacimiento que estaba pidiendo limosna junto a un templo y le dijo a ese cojo: de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Nuevamente Pedro se animó a hacer lo mismo que vio hacer de Jesús. Nada más que en esta ocasión ya no fracasó. En esta ocasión el cojo se levantó y glorificó a Dios en ese preciso momento. Se vale fallar, pero se vale levantarse nuevamente. Tú has recibido ya del Espíritu Santo. Así es que tienes todo para hacer las mismas obras de Jesús y aún mayores. ¿Qué hemos aprendido? 1. La fe te lleva a la obediencia, rápida, inmediata, sin preguntas. Número 2. La fe te lleva a abandonar el pasado y dirigirte a un futuro que Dios tiene para ti, desconocido, a una nueva vida. Número 3. La fe te lleva a hacer las mismas cosas que Jesús, a tomarlo como un modelo y replicar las mismas obras. Y Jesús dijo, aún mayores. Bueno, pues aún mayores hizo Pedro. Jesús, nunca se dijo de Jesús que pusieran los enfermos para que su sombra sanara a las personas. Y sí se dice de Pedro. Ponían a los enfermos para que caminara. Pedro iba caminando y su sombra iba tocando a los enfermos. Con eso sanaba. ¡Wow! ¡Wow! Y más wow. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Ya te diste cuenta por qué eligió a Pedro? Impulsivo, grosero, ignorante, iletrado, mal hablado. ¿Ya te diste cuenta por qué lo eligió él? Esto le rompe la cabeza a todos los religiosos, porque ellos siempre quieren personas pulcras, bien portadas, conocedores, eruditos,
desprecian a los que no son así. Bueno, ¿qué les puedo decir? Ahí está Pedro, un ejemplo claro de lo que significa el justo por su fe vivirá. Muy bien, comentarios. ¿Alguien puede comentar algo? ¿Puede preguntar algo? Abierto el lugar. Nadie se avienta. La que se aventó fue Patti. Muchas gracias, Patti, por compartirnos. Y que yo sí caminaría en el mar, pero de Cancún, porque está bien bajito. Ok. Elvia. Sí, pues solamente para confirmar lo que le decía la semana pasada, pastor, creo que para mí ha sido muy difícil ver a quién de los dos apóstoles entre Pedro y Pablo me ha dejado mejores cosas, ¿no? Y pues sí, como yo le comentaba, yo a veces me identifico con Pedro por cómo soy, ¿no? Pero pues ojalá de verdad sea como él, que también pase mi sombra y la gente sane, ¿no? Y que yo ya no vea el pasado, sino que el futuro que no he podido ver o que no lo sé, sea en lo que me mueva, ¿no? Y ojalá yo también pueda hacer las cosas que Jesús hizo y aún mejores. Eso es lo que yo puedo decir. Amén. Goyita. Yo quiero preguntar, ¿a qué se refería Jesús cuando le dice a Pedro que mayores cosas que él haríamos? O sea, milagros más extraordinarios o en mayor cantidad, o a qué se refería ahí. Mayores cosas. O sea, si a ti te sorprende lo que Jesús hizo, Jesús te promete que cosas mayores que las que él hizo, tú puedes hacer. O sea, tanto en cantidad probablemente o como en asombro. Vuelvo a insistir, o sea, sanar a las personas con tu sombra. Eso no hizo Jesús. Está muy loco, ¿no? Sí. Está muy loco que tu sombra sane a las personas. Bueno, eso nos dice la palabra que sucedía con Pedro. Ok. Gracias. ¿Alguien más? Ay, es que no hallaba Sí. la manita, no hallaba la manita. Yo nada más, quiero comentar en la parte de la primera parte que hablaste, que cuando nosotros escuchamos que Dios nos indica algo a hacer, ya sea en su palabra o que nos hable, en mi caso me ha llegado a suceder que sé que Dios habló, que dijo, haz o no hagas esto, y el resultado no llega inmediato, ¿no? O sea, la respuesta no llega luego, luego. Alguna vez, Toño y yo habíamos tomado la decisión de hacer algo, él y yo, de tomar una decisión, pues así como que drástica. Y casualmente ese domingo, y para nosotros era el tomar esa decisión, era acabar con un asunto fuerte para nosotros, ¿no? Casualmente ese domingo el pastor Rubén Álvarez predicó del pasaje donde dice, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Y nosotros íbamos muy chichos para tomar la decisión y hacer lo que teníamos que hacer, pero los dos sentimos, porque ni siquiera lo hablamos en la reunión, y hasta que llegamos a la casa, le digo a Toño, ¿cómo viste? Dice, pues más claro ni el agua, ¿no? Entonces ya el Señor habló
y todo. Entonces nosotros dijimos, no, pues rápido se va a solucionar esto. Esto yo creo que mañana, pasado, el Señor nos va a mostrar, no, se tardó unos 3 años más, pero nunca dejamos de confiar en que esa palabra venía directa del Señor y era una instrucción del Señor. Y le damos gracias a Dios porque, como dijimos, como lo sabemos, lo que lo hemos creído, Dios es perfecto, Dios no se equivoca y Dios sabe lo que viene después. Entonces, al nosotros creer que lo que Él dice es lo mejor, lo que más nos conviene, y le obedeces por fe, la verdad es que vimos el resultado y no paramos de darle gracias a Dios por haberle obedecido, por haber obedecido cuando Él dio la instrucción, ¿no? Pero hay veces que pensamos que la respuesta va a ser rápida y no, pero la fe en esa promesa en que Dios habló es lo que te hace esperar y seguir confiando. Eso Claro, nos sucedió a nosotros. claro, claro. Bueno, la promesa de Jesús a Pedro de convertirlo en un pescador de hombres tardó 3 años y medio. Ah, sí, sí, cierto. Le dijo, a partir de hoy vas a ser pescador de hombres. Sí, Esa fue la promesa, pero empezó a hacerlo 3 años y medio después. nunca lo había meditado así, sí es cierto. Ujú. Bueno, es bueno saber escuchar la voz de Dios y obedecerle. Ahí ustedes ven otro ejemplo más, ¿no? Dios conoce los corazones y Dios habla. Eso es maravilloso. Y entonces podemos confiar en que cuando Él da una instrucción, las cosas van a ser, aunque tarden un tiempo. Este próximo domingo yo voy a estar hablando justamente de eso. Voy a estar hablando del tiempo. La gran diferencia que hay entre lo que nosotros entendemos de tiempo y lo que Dios mueve de tiempo. Ustedes van a darse cuenta, creo que va a ser una súper revelación esto para sus vidas. Amén. Muy importante moverse en el tiempo de Dios y no en el tiempo humano. Amén. Hasta en el tiempo hay diferencia. Entre los conceptos del mundo y los conceptos del reino todo es diferente, hasta el tiempo. Así es que lo van a ver. Bueno, pues si no hay nadie más, que Dios les bendiga muchísimo. Gracias. ¿Ya se Gracias. registraron para el domingo? Ya, Qué bueno. ya. Ok, muy bien. Bueno, pues nos vemos entonces, primero Dios. Que Dios les bendiga muchísimo. Bye, bye. Ay, gracias. Bye a todos. Gracias, chao. Bye. Gracias, buenas noches. Buenas noches.